El zumbido del aire acondicionado de la oficina era una constante monótona, un ruido blanco que normalmente me ayudaba a concentrarme. Afuera, el sol de Monterrey caía con una ferocidad implacable sobre el asfalto, pero dentro de nuestro edificio de cristal y acero, todo era un universo fresco y controlado, de líneas precisas y ángulos perfectos. Este era mi mundo, el que yo había construido. Como delineante de arquitectura, mi vida transcurría en la reconfortante y predecible certeza del blanco y negro, de los planos que no mienten, de las estructuras que se sostienen sobre la lógica y las matemáticas. En mi vida profesional no había espacio para las áreas grises, para las emociones ambiguas que, durante tanto tiempo, habían definido mi vida familiar. Por eso, cuando la pantalla de mi teléfono vibró sobre el escritorio, iluminándose con el nombre Regina, sentí la misma punzada de ansiedad que precede a la detección de una grieta en un muro de carga. Era una señal de que la estructura, por muy sólida que pareciera, estaba en peligro. Mi hermana. Mi primer instinto, uno pulido por años de autoprotección, fue rechazar la llamada. Dejar que el buzón de voz se tragara cualquier drama que estuviera a punto de desatar. Hacían casi 4 meses que no hablábamos, no desde aquella amarga discusión por el cumpleaños de mi madre. Yo, desde la distancia de mis 12 horas por carretera, había sugerido contratar a una enfermera a tiempo parcial para ayudarla. Una simple propuesta práctica. Regina, sin embargo, lo había interpretado como una crítica directa a su papel de hija, un ataque personal. «Claro, como tú solo mandas dinero, crees que todo se soluciona así», me había espetado, su voz goteando veneno. «Yo soy la que está aquí, día a día, tú no sabes nada». La llamada, como tantas otras, terminó con ella colgándome abruptamente. Pero algo dentro de mí, una estúpida y terca fibra de esperanza que me negaba a erradicar por completo, me hizo deslizar el dedo por el icono verde. Quizás era la culpa, ese sentimiento crónico de la hija lejana. Quizás era simplemente el agotamiento de una guerra fría que ya duraba demasiado. «Bueno». «Vero, hermanita, ¡ay, qué bueno que contestas! Ya pensaba que seguías enojada conmigo». La voz de Regina era como la miel, deliberadamente dulce, empalagosa, ese tono de actuación que siempre precedía a una petición. Me puse en guardia, mis músculos tensándose sobre la silla ergonómica. ¿Qué sería esta vez? ¿Dinero para otra de las brillantes ideas de negocio de su marido Anselmo, que siempre terminaban en un agujero financiero? ¿O quizás un préstamo para pagar el viaje a Cancún cuyas fotos había estado publicando en Instagram toda la semana? «Hola, Regina, estoy en medio de algo en el trabajo». «¿Pasa algo importante?» Mi tono fue deliberadamente neutro, una pared de profesionalismo contra su esperada embestida emocional. «Ay, hermanita, siempre tan seria, tan ocupada». Se rió, una risa ligera y falsa que no llegó a sus ojos. Lo sabía, aunque no pudiera verla. «Justamente por eso te llamo. He estado pensando mucho, Vero, muchísimo. En nosotras, en mamá, en todo este tiempo que hemos perdido en tonterías. Y creo, de verdad creo, que ya es hora de que dejemos atrás nuestras diferencias. ¿No crees? La vida es muy corta para estar peleadas». Sus palabras eran un guión bien ensayado. Cada una de ellas era una tecla que sabía que tocaría una fibra sensible en mí. La familia, el tiempo perdido, la culpa. Me quedé en silencio, mi mente analítica diseccionando su discurso. Era una estructura perfecta, diseñada para desarmarme. Y, para mi vergüenza, estaba funcionando. «¿A qué te refieres con todo esto, Regina?», pregunté, mi voz un poco más suave. «Quiero que vengas a Puebla este fin de semana. Por favor, Anselmo y yo vamos a preparar una cena especial de reconciliación en casa de mamá».
Solo nosotros tres, como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Para hablar de verdad, sin gritos, sin reproches, para que mamá nos vea juntas y felices otra vez. Hizo una pausa dramática. Ella te extraña mucho, Vero. Últimamente ha estado muy callada, un poco decaída, y estoy segura de que verte le levantaría el ánimo como no tienes una idea. La mención de mi madre, Amparo, fue el golpe de gracia, la pieza central de su estrategia, mi talón de Aquiles. A sus 70 años, su salud había empezado un lento pero inexorable declive. Su memoria, antes tan aguda, se había vuelto un laberinto de días buenos y días malos. La culpa de la distancia me carcomía a diario. Yo era la hija funcional, la que enviaba dinero puntual y llamaba cada noche, pero Regina era la que estaba allí, la que podía llevarle un plato de sopa caliente, la que podía sentarse a su lado. Era una ventaja geográfica que usaba como un arma, pintándome siempre como la hija ausente y fría. No sé, Regina. Tengo que entregar un proyecto el lunes. La excusa sonó débil incluso para mis propios oídos. Por favor, Vero, un solo fin de semana. Hazlo por mamá. Te lo juro por lo que más quieras. He cambiado. Estoy cansada de pelear. Solo quiero a mi hermana de vuelta. Las hermanas que éramos. ¿Cuándo fuimos realmente eso? Mi mente proyectó imágenes fugaces. Regina con el vestido de graduación pagado con mis ahorros. Regina recibiendo el coche que yo nunca tuve. Regina teniendo la boda de princesa, mientras la mía fue un trámite civil. Pero junto a esas imágenes también apareció el rostro de mi madre, su sonrisa cada vez más frágil en nuestras videollamadas. ¿Y si esta vez era verdad? ¿Y si mi resentimiento me estaba cegando a un intento genuino de paz? Está bien, suspiré, la palabra saliendo de mi boca como una rendición. La arquitecta lógica en mi cerebro activó todas las alarmas. Era un error estructural, una base defectuosa sobre la que nada bueno podía construirse. Pero la hija, la hermana, esa parte ilógica y sentimental de mí, anhelaba con todas sus fuerzas que esa vez, solo esa vez, los cimientos fueran sólidos. Compraré un boleto de camión para el viernes por la noche. ¡Perfecto, hermanita! No sabes qué feliz me haces. Y a mamá ni te cuento. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Su voz, ahora inequívocamente triunfante, me dejó un regusto amargo en la boca. Ya verás, Vero, este será un nuevo comienzo para nuestra familia. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla en negro, mi reflejo distorsionado en ella. Un nuevo comienzo. O quizás solo una repetición más elaborada del mismo y doloroso ciclo. Y por primera vez en mucho tiempo tuve el helado presentimiento de que no estaba viajando hacia una reconciliación, sino hacia una demolición. El viaje en camión de Monterrey a Puebla es un purgatorio de 12 horas. Un no lugar suspendido en el tiempo, meciéndose al ritmo del motor diésel mientras el paisaje de México se transforma por la ventanilla. El desierto de Coahuila da paso a las llanuras áridas de San Luis Potosí y finalmente a las tierras más verdes que anuncian la llegada al altiplano central. Para la mayoría de los pasajeros es un simple trayecto, una oportunidad para dormir, leer o perderse en la música de sus auriculares. Para mí, siempre ha sido un peregrinaje involuntario a las galerías de mi memoria, un museo personal donde las exposiciones nunca cambian. Acurrucada contra el cristal frío, viendo las luces de los coches en la carretera contraria como estrellas fugaces, permití que las puertas de la primera sala se abrieran. Exhibición A. El vestido y la beca. La escena es la cocina de mi casa. Tengo 17 años, Regina 15,
El aire huele a cloro y a la cera con la que mamá acaba de pulir el suelo. Ambas hemos pasado el verano trabajando en la tienda de abarrotes de don Manuel, soportando el calor y los clientes malhumorados. Nuestro mantra era para la universidad, para la universidad. El dinero, nuestro dinero, estaba en una caja de galletas en el armario de mamá. Una tarde llegué a casa, agotada, y la encontré en su habitación con una expresión de éxtasis en el rostro. Sobre su cama, extendido como el tesoro de un faraón, había un vestido de fiesta de un azul eléctrico que hería los ojos, cubierto de lentejuelas que brillaban incluso en la penumbra. ¿Y esto?, pregunté, aunque un nudo de hielo ya se estaba formando en mi estómago. Conocía esa mirada en mi madre. Era la mirada que ponía cuando hacía algo impulsivo por Regina. «Es para la graduación de tu hermana», dijo, su voz un susurro de adoración mientras acariciaba la tela sintética. Vi la etiqueta de una boutique del centro, una de esas a las que yo ni me atrevía a mirar el escaparate. ¿No es una preciosidad? Mi niña tiene que ser la más guapa de todas. Necesita brillar. Es muy bonito, logré decir. Pero, mamá, ¿y el dinero? El de la caja de galletas, el de la universidad. Su rostro, tan suave un segundo antes, se endureció. Dejó de mirar el vestido para mirarme a mí, y sentí el cambio de temperatura. Verónica, por favor, no empieces. Fue una oportunidad. Estaba rebajado. Nunca estaba rebajado. Además, tu hermana lo necesita más. Para ella, estas cosas son importantes. Le dan seguridad. Tú eres la inteligente, la de las 10. Siempre has sacado becas. Seguro que lo volverás a hacer. Encontrarás la forma. Encontrarás la forma. Esa era mi función en la familia. Ser la que siempre encontraba la forma, para que Regina pudiera tener el camino despejado. No discutí. ¿Para qué? Fui a mi cuarto, abrí mi libro de matemáticas y me puse a estudiar para el examen de admisión, sintiendo cada ecuación como un ladrillo más en el muro que me separaba de ellas. Conseguí la beca, por supuesto, y 2 trabajos a tiempo parcial que apenas me dejaban tiempo para dormir. Regina usó el vestido una vez. La última vez que lo vi, estaba hecho una bola en el fondo de su armario, olvidado como la promesa que habíamos hecho ese verano. Exhibición B. El padre ausente y la hija espejo. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años, un infarto fulminante que nos dejó a las 3 solas. Él había sido mi ancla, mi cómplice silencioso. No era un hombre de muchas palabras, pero en sus ojos yo veía el reconocimiento que mi madre me negaba. Él era el que revisaba mis proyectos de física, el que me enseñó a usar un taladro, el que me decía en voz baja, «No dejes que nadie te diga que no puedes, mija». Su muerte creó un vacío que mi madre y Regina llenaron de una manera extraña y simbiótica. Regina, con su risa fácil y su drama constante, se convirtió en el centro del universo de mi madre, y yo me convertí en un espejo. Lo entendí una tarde de lluvia, unos meses después del funeral. Estábamos en la cocina, el mismo escenario de tantas otras escenas. Regina había salido. Yo intentaba ayudar a mamá a ordenar las cuentas, una tarea que mi padre siempre había hecho. Ella estaba mirando por la ventanilla, perdida. «¿En qué piensas, mamá?», le pregunté. Suspiró. «En tu padre, en lo mucho que se parece Regina a él, siempre con una broma en la boca, siempre viendo el lado bueno. Sabe cómo alegrar una habitación. Es luz». Hizo una pausa y luego me miró. Su mirada no era cruel, pero estaba llena de una tristeza que me atravesó. «Tú, en cambio, te pareces tanto a mí, siempre tan seria, tan responsable, cargando con el peso del mundo. Verte a veces es como verme a mí misma en el espejo, Verónica,
y no siempre me gusta lo que veo. En ese momento lo comprendí todo. Yo era su recordatorio constante de la vida dura, de las preocupaciones, de la mujer en la que se había convertido. Regina era su escape, su conexión con el hombre que había perdido, una fantasía de una vida más ligera. Mi amor por ella era un deber, una responsabilidad. Su amor por Regina era un deleite, una celebración. Y contra eso, la lógica, el esfuerzo y la devoción no tenían ninguna oportunidad. Exhibición C, el coche y la emergencia. A los 22, después de ahorrar durante 2 años en uno de mis trabajos, me compré mi primer coche, un Volkswagen Sedán de segunda mano, con más carácter que potencia. Pero era mío, lo cuidaba como si fuera de cristal. Un fin de semana que fui a Puebla, mi madre me pidió que se lo prestara a Regina para que fuera a una entrevista de trabajo. Dudé, pero acepté. ¿Cómo podía negarme? 1 hora después, Regina llamó llorando. Se había distraído mandando un mensaje y se había estrellado contra un poste. No fue grave, pero la parte delantera de mi coche quedó destrozada. Cuando llegué, mi madre no me preguntó si yo estaba bien. Abrazó a Regina, que sollozaba diciendo que era la peor suerte del mundo. Mi coche estuvo en el taller durante 1 mes. La reparación me costó casi la mitad de lo que había pagado por él. Mis padres no me dieron ni 1 peso. La justificación de mi madre fue: «Pobre de tu hermana, el susto que se llevó. El coche es solo metal, Verónica». Exhibición D. La deuda y el silencio definitivo. La última sala del museo era la más reciente y la más dolorosa. Hacía 5 años. Ya establecida en Monterrey, con un buen trabajo, decidí que era hora de tener mi propio lugar. Encontré un departamento pequeño pero perfecto. Tenía casi todo el dinero para el enganche, pero me faltaba una pequeña cantidad. Llamé a mis padres, más por un gesto de incluirlos en mi éxito que por necesidad real. Les pedí un préstamo. «Lo siento, Vero», dijo mi madre por teléfono, su voz extrañamente tensa. «Las cosas están muy difíciles por aquí. No tenemos de dónde sacar». Me dolió su falta de entusiasmo, pero acepté su excusa. 6 meses después, hablando con mi tía Delfina, la verdad salió a la luz de la forma más casual. «Qué bueno que tu mamá pudo ayudar a Regina con esa deuda tan grande que se echó encima, Anselmo. Con eso del negocio de los suplementos que no funcionó, pobres, casi pierden su casa». Sentí como si me hubieran echado un jarro de agua helada. La deuda de Anselmo. Mi madre había usado sus ahorros de toda la vida, el dinero que me negó a mí para mi primer hogar, para rescatar al marido irresponsable de mi hermana. Llamé a mi madre esa misma noche. Cuando la confronté, su voz se volvió un témpano de hielo. «Son cosas de familia, Verónica. Tú elegiste vivir lejos, no entiendes cómo son las cosas aquí. Deja de meterte en lo que no te importa». Cosas de familia. Ese era el epitafio de nuestra relación. El autobús entró en la terminal de Puebla. Las luces del andén me cegaron por un instante, sacándome de mi trance. El museo cerraba sus puertas. Me puse de pie, recogí mi maleta y bajé los escalones. Afuera, el aire de la noche era fresco. Ya no era la hija esperanzada que había subido al camión en Monterrey. Era la curadora de un museo de agravios, y sentía que estaba a punto de añadir una nueva y terrible pieza a la colección. El taxi avanzaba por las calles familiares de Puebla, y con cada giro sentía una tensión creciente en mis hombros. Hay una extraña dualidad en volver al lugar donde creciste. Es un territorio que te pertenece por derecho de memoria, pero tú ya no le perteneces a él. Has cambiado y el lugar, aunque parezca el mismo, también lo ha hecho. «En esta esquina, por favor», le indiqué al conductor. Preferí caminar la última cuadra.
Necesitaba un momento para respirar, para prepararme para la actuación que estaba a punto de comenzar, la de la hermana feliz y reconciliada. Mi maleta de ruedas traqueteaba sobre la acera irregular, un sonido rítmico que parecía contar los segundos hacia el encuentro. La calle estaba tranquila, bañada por la luz dorada y melancólica del atardecer. Los niños jugaban en la acera, sus risas flotando en el aire. Olía a jacarandas y a la cena que se cocinaba en alguna casa cercana. Por un instante, una punzada de nostalgia me golpeó con fuerza. Recordé haber jugado exactamente en ese mismo lugar, haber sentido exactamente ese mismo olor. Un anhelo de simplicidad, de un tiempo en que las complejidades de mi familia aún no se habían revelado en toda su crudeza, me invadió. Entonces, a lo lejos, la vi, la casa, la fachada blanca, la puerta de madera oscura, la bugambilla fucsia trepando por la pared como una cascada de color. Mi corazón, a pesar de toda mi desconfianza, dio un vuelco de anticipación. ¿Y si esta vez era diferente? ¿Y si Regina realmente quería hacer las paces? ¿Y si entraba y encontraba a mi madre en la cocina, preparando sus famosas enchiladas, y el aroma de la reconciliación era más fuerte que el de los chiles y el tomate? Pero a medida que acortaba la distancia, la bella imagen comenzó a descomponerse como una fotografía antigua expuesta a la luz. Los detalles discordantes emergieron, pequeñas notas agrias en una sinfonía familiar. La primera fue el jardín. Mi madre era una jardinera apasionada. Su césped siempre estaba perfectamente cortado, sus macetas rebosantes de geranios rojos y blancos. Pero el césped que yo veía ahora estaba crecido, salpicado de malas hierbas. Las macetas del porche estaban volcadas, la tierra derramada como si hubieran sido pateadas con desdén. Y la bugambilla, mi gloriosa bugambilla, al mirarla más de cerca, vi que estaba enferma. Sus ramas vibrantes estaban enredadas con sarmientos secos y hojas marrones. Estaba descuidada. Mi madre, Amparo Ríos, nunca, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en sus peores días, descuidaría su bugambilla. Era una extensión de su alma. Una inquietud fría comenzó a deslizarse por mi columna. Era una sensación equivocada, como entrar en una habitación y sentir que los muebles han sido movidos por una mano invisible. Llegué al portón de hierro forjado. Normalmente estaría cerrado con llave, pero estaba entreabierto, invitando a entrar. Lo empujé. El chirrido oxidado fue un quejido lastimero que rompió el silencio de la tarde. Crucé el descuidado jardín delantero, mi maleta dejando un surco en la tierra blanda. Y fue entonces cuando mi mirada se fijó en el objeto que no encajaba, el elemento que transformó mi inquietud en un pánico helado. Clavado en el césped, ligeramente torcido, como un intruso violento, había un letrero de plástico, rojo y blanco, brillante y barato. Las letras eran inequívocas, brutales en su simplicidad. Se vende. Y debajo, el logo y el número de teléfono de una inmobiliaria local que no conocía. Me quedé clavada en el sitio. El aire pareció volverse espeso, difícil de respirar. Se vende. Las palabras rebotaban en mi cráneo, sin encontrar un lugar donde asentarse. No. No podía ser. Era un error. Tenía que ser un error. Quizás era para la casa de al lado. Quizás una broma de mal gusto. Mi mente, la mente lógica de la arquitecta, se aferraba a cualquier explicación, por improbable que fuera, para evitar la monstruosa verdad que comenzaba a emerger. Con pasos de autómata, subí los 3 escalones del porche. La pintura se desconchaba bajo mis pies. La puerta de madera se veía opaca, sedienta. Apoyé la mano en ella.
esperando sentir la vibración de la vida en su interior, el murmullo de la televisión, el sonido de la risa. Pero la madera estaba fría y muerta. Toqué el timbre, 1, 2 veces. El sonido resonó en un vacío que parecía devolver el eco. Esperé, conteniendo la respiración. Nada. Entonces golpeé la puerta con los nudillos, cada vez más fuerte. «¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Verónica! ¡Regina! ¡Abran! ¡Estoy aquí!». Mi voz sonaba desesperada, aguda, se perdió en el silencio. Apoyé la oreja contra la puerta, rezando por escuchar el más mínimo sonido, pero no había nada. La casa no estaba dormida, estaba vacía, completamente, terriblemente vacía. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Regina. Sonó y sonó, cada tono un martillazo en mis nervios, hasta que saltó su alegre buzón de voz. Marqué el de mi madre. Fue directo al buzón, ni siquiera sonó. Me dejé caer en el escalón superior del porche, la maleta a mi lado. El sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban como dedos acusadores. La invitación, la cena, la casa vacía, el letrero de «Se vende». Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa y la imagen que formaban era una pesadilla. ¿Dónde estaba mi madre? ¿Qué diablos estaba pasando? El cielo se había convertido en un lienzo de colores intensos, naranjas, rosas y morados, una puesta de sol espectacular que en cualquier otra circunstancia me habría maravillado. Pero en ese momento, la belleza del crepúsculo solo servía para acentuar la fealdad de mi situación. El frío de la tarde empezaba a calar, pero era un frío externo que no podía competir con el hielo que se había instalado en mi pecho. Estaba sentada en ese porche, incapaz de moverme, mi mirada fija en el letrero de «Se vende» como si fuera la lápida de mi vida anterior. Mi mente era un caos. ¿Un secuestro? ¿Un accidente? ¿Habrían ido al hospital y se habrían olvidado de avisarme? Cada teoría era más aterradora que la anterior, pero ninguna encajaba del todo. La venta de la casa era la pieza que no cuadraba, la que olía a premeditación. Estaba a punto de levantarme y empezar a llamar a los hospitales, a la policía, a quien fuera, cuando la puerta de la casa de enfrente se abrió con un chirrido familiar. Era la casa de don Pascual, el amigo más antiguo y querido de mi padre, un notario jubilado que era prácticamente un tío para nosotras. Lo vi asomarse. Su figura, que yo recordaba erguida y formal, ahora estaba encorvada por el peso de sus casi 80 años. Llevaba sus eternos pantalones de vestir y una camisa a cuadros. Nuestras miradas se cruzaron por encima del asfalto de la calle silenciosa. Vi en su rostro una oleada de emociones que me confundió. Primero, un inmenso alivio, y luego, inmediatamente, un pánico agudo. Hizo un gesto con la mano, como para detenerme, y miró a ambos lados de la calle con una furtividad que no le era propia, como si temiera que las sombras de los árboles ocultaran espías. Sin dudarlo un segundo más, abrió su portón y cruzó la calle. No caminó, corrió con una agilidad sorprendente, sus zapatos de vestir golpeando el pavimento con un ritmo urgente. «¡Verónica, hija!». «Gracias al cielo que eres tú», jadeó al llegar a mi lado. Sus manos delgadas y cubiertas de manchas de la edad se aferraron a mi brazo. Su aliento olía a café y a una ansiedad que podía casi palpar. «Don Pascual, ¿qué está pasando? ¿Usted sabe algo? Vine a ver a mi mamá. Regina me invitó a cenar, pero no hay nadie. Y ese letrero, la casa está en venta». Las palabras se atropellaban en mi boca, desesperadas por encontrar un sentido.
Él no me dejó terminar. Su agarre se hizo más fuerte, y sus ojos, detrás de los gruesos lentes, no me miraban a mí, sino a la puerta cerrada de la casa de mi madre. La miraba con una mezcla de ira y miedo, como si fuera la entrada al infierno. «No entres», susurró, su voz convertida en un siseo ronco y apremiante. «Escúchame, Verónica. Pase lo que pase, no cruces ese umbral. Es una trampa». La palabra trampa resonó en el aire quieto, cargada de una amenaza que me heló la sangre. ¿Trampa? No entiendo. ¿De qué habla? Don Pascual, me está asustando. «Tienes que asustarte», insistió, su pánico finalmente desbordándose y contagiándoseme. «Esa llamada de tu hermana, la cena, la reconciliación, todo fue una mentira, Verónica, una distracción. Una forma de asegurarte de que no vinieras antes, de que no hicieras preguntas hasta que fuera demasiado tarde». Mi corazón empezó a latir con una fuerza brutal contra mis costillas. «¿Demasiado tarde para qué? Por el amor de Dios, dígame dónde está mi madre». Los ojos del anciano se llenaron de una profunda, infinita tristeza. Vi en ellos la impotencia de un hombre bueno que ha presenciado una atrocidad y no ha podido detenerla. Su mirada se desvió hacia el letrero de «Se vende» y luego volvió a mí. «Vendieron la casa, Verónica», dijo, y su voz se quebró. «La vendieron la semana pasada, a tus espaldas. Y a tu madre». Hizo una pausa, tragando saliva, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles que había pronunciado en su vida. «A tu madre se la llevaron». «¿Llevado? ¿Cómo que se la llevaron? ¿Está en el hospital? ¿Se cayó?» La negación era un reflejo desesperado. Don Pascual negó lentamente con la cabeza, y ese simple gesto demolió mis últimas esperanzas. «No, hija». «Ojalá fuera eso». Me miró directamente a los ojos, obligándome a enfrentar la verdad. Vaciaron sus cuentas del banco. Se llevaron hasta el último centavo de los ahorros de toda su vida. Y la abandonaron, Verónica, la abandonaron en un asilo. Asilo. La palabra cayó entre nosotros, fea, gris, terminal. El espectacular atardecer, la calle tranquila, los recuerdos de mi infancia, todo se disolvió en un torbellino de horror. Lo único que quedaba era esa palabra y la imagen que conjuraba. Mi madre, sola, confundida, despojada de todo. No era una reconciliación, era un saqueo. No era una cena familiar, era la escena de un crimen. Y la víctima era mi madre. La sala de estar de don Pascual olía a libros viejos, a cera para muebles y al café que doña Elia, su esposa, me puso delante con manos temblorosas. Era un santuario de orden y decencia, un marcado contraste con el caos que acababa de desatarse en mi vida. Me senté en el borde de su sofá de flores, el mismo en el que me había sentado cientos de veces, pero me sentía como una extraña, una refugiada. «Por favor, don Pascual», supliqué, mi voz apenas un susurro. «Necesito saberlo todo, cada detalle». Él se sentó en su sillón de orejas de cuero, su lugar habitual, y se frotó la cara con cansancio. Todo empezó a tomar un mal cariz hace unos 3 meses, Verónica. Regina y ese marido suyo, Anselmo, empezaron a venir a la casa casi a diario. Al principio, como te dije, me alegré por Amparo. Se sentía menos sola. Pero sus visitas no eran normales. No se sentaban a charlar con ella. Estaban siempre ocupados. ¿Ocupados haciendo qué?, pregunté. Cuchicheando. Medían las habitaciones con una cinta métrica.
Abrían los armarios, revisaban las tuberías. Un día los vi en el jardín trasero, discutiendo sobre los límites de la propiedad. Cuando me acerqué a saludar, se callaron de golpe. Anselmo me dijo que estaban pensando en construirle a tu madre una casita de invitados para cuando yo viniera de visita. Una mentira tan obvia que hasta un niño se daría cuenta. La premeditación. No había sido una decisión impulsiva. Habían estado planeándolo durante meses. Luego, hace como un mes, continuó don Pascual, su voz bajando de tono, tu madre me dijo algo que me puso en alerta máxima. Estábamos tomando un café en su porche. Me dijo riéndose, ¡ay, Pascual, esta Regina mía! Dice que mi firma ya parece un electrocardiograma, que ella me va a ayudar con unos papeles del banco para que yo no me canse. Verónica, se me heló la sangre. Como notario, he visto demasiadas historias de terror que empiezan exactamente así. Le advertí, dijo, golpeando suavemente el brazo del sillón con el puño. Le dije, Amparo, por lo que más quieras, no firmes absolutamente nada sin que yo lo vea primero. Ella me dio una palmadita en la mano y me dijo que era un exagerado, que su Regina solo quería cuidarla. Su ceguera era total. Sentí una punzada de culpa. Yo también había visto esa ceguera, pero desde la distancia, y me había resignado a ella. Don Pascual, en cambio, había intentado luchar contra ella. Hace 2 semanas llegó el camión de mudanzas. No era grande. Empezaron a sacar cajas con adornos, los álbumes de fotos, la vajilla buena de tu abuela. Salí y le pregunté a Regina qué estaba pasando. Me soltó otra historia. Que estaban simplificando la vida de mamá siguiendo el método de esa japonesa de la tele, para que tuviera menos cosas de las que preocuparse. Que iban a pintar y a remodelar la cocina. Cada mentira era una palada de tierra sobre la tumba de la confianza que yo pudiera haber tenido. Y entonces, la semana pasada, el golpe de gracia. Vi llegar el coche de la inmobiliaria. Cuando se fueron, clavaron el letrero. Fui directamente a la casa, furioso. Regina me abrió la puerta. Le exigí una explicación. Fue entonces cuando me restregó el papel en la cara. El poder notarial, adiviné, mi voz hueca. Exacto, un poder notarial absoluto, supuestamente firmado ante un tal notario Benítez, de Huamantla. Un colega mío me dice que ese tipo tiene fama de ser flexible con los procedimientos. La firma se parecía a la de Amparo, pero algo no cuadraba. Se lo dije a Regina. Le dije que esa firma era sospechosa. ¿Y sabes qué me contestó con todo el descaro del mundo? Don Pascual me miró, sus ojos encendidos de indignación. Me dijo, no se meta donde no lo llaman vecino. Además, Verónica está completamente de acuerdo con todo esto. Ella fue la de la idea para que mamá tuviera una vejez sin preocupaciones financieras. La sangre me hirvió en las venas. Usar mi nombre, usar mi reputación de hija responsable para encubrir su crimen, era una jugada maestra de manipulación. Al día siguiente, concluyó don Pascual, su voz ahora un murmullo cansado, vi cómo la sacaban de la casa. Anselmo la llevaba del brazo. Amparo parecía perdida, como si no supiera a dónde iba. Llevaba una maletita, Verónica, una de esas de fin de semana. Le grité a Anselmo a dónde la llevaban. Me dijo, sin siquiera mirarme, que a un retiro espiritual en el campo para que se relajara. Y se fueron. La casa se quedó en silencio. El letrero de «Se vende» se convirtió en «vendido» hace 2 días. Llamé a un contacto en el registro de la propiedad. La venta es, en papel, legal. El poder, por muy sospechoso que sea, fue aceptado.
Se levantó y fue a un escritorio antiguo. Volvió con una hoja de papel. Era una fotocopia del poder. Me la entregó. Mis manos temblaban al tomarla. Mis ojos se fijaron en la firma en la parte inferior, la firma de Amparo Ríos. No era un experto, pero era un delineante. Mi vida entera giraba en torno a la precisión de las líneas, a la presión de un trazo, a la fluidez de una curva. Y en esa firma vi todo lo que don Pascual solo había intuido. Vi la vacilación antes de la A mayúscula. Vi la presión, casi temblorosa, pero demasiado uniforme, en el apellido. Vi la falta del característico floreo final, un gesto de impaciencia que mi madre siempre hacía. «Es falsa», susurré, mi voz llena de una certeza absoluta. «Conozco cada milímetro de la firma de mi madre. Esta es una imitación, es un dibujo». Mi ojo entrenado, esa habilidad que mi familia siempre había considerado aburrida y sin chiste, acababa de convertirse en mi mejor arma. En ese momento, el dolor y la confusión se cristalizaron en una sola emoción, pura y afilada: la rabia. Habían subestimado a la hija seria, a la hija silenciosa. Y ese iba a ser su último y más costoso error. Salí de la casa de don Pascual con la fotocopia del poder notarial en mi bolso, un documento que se sentía a la vez como una sentencia de muerte y como un mapa del tesoro. La noche había caído por completo, y la calle de mi infancia, antes un lugar de seguridad y nostalgia, ahora parecía un territorio hostil, lleno de sombras y secretos. No volví al hotel, no podía. Estar entre cuatro paredes solo amplificaría la tormenta que se desataba dentro de mí. Necesitaba actuar. Me senté en una banca del parque cercano, el mismo parque donde mi padre me enseñó a patinar. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Saqué mi teléfono. Ya no había tiempo para la sutileza. Era el momento de la confrontación, aunque fuera a distancia. Marqué el número de Regina. Contestó al segundo tono, su voz impaciente. ¿Se puede saber dónde te metiste, Verónica? Llevamos 1 hora esperándote para la cena. La comida se va a enfriar. La normalidad forzada de sus palabras, la doméstica mentira, era tan obscena que me dio la fuerza que necesitaba. «Se acabó el juego, Regina», dije, mi voz tan fría que me sorprendió a mí misma. «Estoy en Puebla. Estoy en el parque, a 1 cuadra de la casa de mamá». Hice una pausa, dejando que mis palabras la golpearan. O, mejor dicho, de la casa que era de mamá. Hay un letrero de vendido. ¿Quieres empezar a decir la verdad o prefieres que mi próxima llamada sea al 911? Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Pude oír un murmullo, la voz de Anselmo preguntando qué pasaba. Pude imaginar el pánico en los ojos de Regina, su cerebro trabajando a toda velocidad para fabricar una nueva red de mentiras. «¡Ah, eso! ¡Vero, qué impaciente!», dijo finalmente, su voz tratando desesperadamente de sonar alegre y casual. «Arruinaste la sorpresa. Justo te lo íbamos a contar en la cena. Mamá y yo tomamos una decisión ejecutiva». La casa se le hacía una carga, un montón de recuerdos tristes, así que decidimos venderla y con ese dinero la inscribimos en el mejor lugar de retiro que te puedas imaginar. Es un spa de lujo, en serio. Tiene alberca climatizada, clases de yoga, jardines espectaculares. Está feliz. Queríamos que lo vieras con tus propios ojos. Un spa de lujo. La mentira era tan descarada, tan insultante para mi inteligencia, que me dio náuseas. «Qué considerado de tu parte no haberme consultado», respondí, mi voz goteando un sarcasmo helado. «Me muero de ganas de ver ese paraíso terrenal. Mándame la dirección. Voy para allá ahora mismo». Otro silencio.
esta vez más largo. Pude escucharla tapando el micrófono, susurrando frenéticamente con Anselmo. «No, Verónica, ahora es imposible», dijo, volviendo a la línea. «Está en su sesión de aromaterapia. El programa es muy estricto, no se permiten interrupciones. Mañana, te lo prometo, mañana a primera hora vamos las dos juntas y te encantará». «No, Regina». Mi voz fue una navaja. «No va a ser mañana, va a ser ahora. Tienes exactamente 60 segundos para enviarme la dirección a mi WhatsApp. Si en 60 segundos no la tengo, cuelgo y llamo a la policía. Y no voy a reportar una disputa familiar. Voy a reportar el secuestro y la posible explotación financiera de una persona mayor vulnerable. Y voy a dar tu nombre, el de Anselmo y el del notario de Huamantla. El reloj empieza a correr. Ahora». No le di tiempo a responder. Podía oír su respiración agitada, casi un jadeo de pánico. Sabía que había tocado el nervio exacto. Un escándalo policial, una investigación, congelaría la venta de la casa, alertaría al banco. Su plan perfecto se desmoronaría. «Estás completamente loca, Verónica. Siempre tienes que arruinarlo todo», siseó, su dulzura falsa evaporándose para revelar la serpiente que había debajo. Pero 30 segundos después, mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp, un nombre y una dirección. El Refugio Dorado, en las afueras de Atlixco. Y luego otro mensaje. «Cuando veas lo equivocada que estás, me vas a tener que pedir perdón de rodillas». No respondí. Guardé el teléfono, paré el primer taxi libre y le di la dirección. El viaje de 40 minutos fue una tortura suspendida en el tiempo. El taxista, un hombre amable, intentó entablar conversación, pero mis respuestas monosilábicas lo disuadieron. Mi mente estaba en otro lugar, repitiendo el nombre del lugar una y otra vez. El Refugio Dorado. Sonaba a un eufemismo barato, a una capa de pintura dorada sobre algo podrido. El taxi finalmente se desvió de la carretera principal hacia un camino de tierra sin pavimentar, lleno de baches que nos sacudían violentamente. El paisaje se volvió desolado. Finalmente, las luces del coche iluminaron un edificio bajo y alargado, de una sola planta. La pintura de la fachada, alguna vez blanca, ahora era un grisáceo salpicado de manchas de humedad. Unas pocas bombillas desnudas parpadeaban sobre la entrada, y colgando torcido de un poste oxidado, un letrero de metal barato con letras que alguna vez fueron doradas, ahora corroídas, decía: «El Refugio Dorado». No había jardines, no había alberca. Solo había un silencio opresivo y un aire de abandono. Le pagué al taxista y me bajé. El lugar olía a desinfectante barato y a una tristeza antigua. Me paré frente a la puerta, respiré hondo y me preparé para lo que iba a encontrar adentro. Sabía que iba a ser mucho peor que una simple mentira. Iba a ser el rostro de la crueldad más absoluta. Entré. El vestíbulo estaba desierto, a excepción de una mujer con un uniforme raído y una expresión de hastío permanente sentada detrás de un mostrador de formica rayado. Un pasillo largo y mal iluminado se extendía frente a mí, un túnel hacia lo desconocido. «Busco a Amparo Ríos», dije. La mujer ni siquiera levantó la vista de su revista de chismes. «Habitación 12», masculló, «al fondo a la derecha». Caminé por ese pasillo, el suelo de linóleo gastado pegándose a mis zapatos. El aire era denso, viciado, una mezcla de olores medicinales y comida recalentada. Algunas puertas estaban entreabiertas y pude vislumbrar figuras ancianas sentadas en la penumbra, sus miradas perdidas. El silencio no era pacífico, era un silencio de resignación.
Finalmente llegué a la puerta con un descolorido número 12. Tomé el pomo frío en mi mano y me preparé para la verdad. La puerta de la habitación 12 se abrió con un quejido lastimero, como si protestara por la intrusión. El interior era aún más desolador de lo que había imaginado. Era una celda, no una habitación. Las paredes, de un color indefinido entre beige y gris, estaban manchadas y desnudas. El mobiliario consistía en una cama de metal con un colchón delgado, un pequeño armario de lámina con la puerta abollada y una silla de plástico de jardín. La única ventana, alta y cubierta por una reja oxidada, dejaba entrar una luz pálida y enfermiza que solo acentuaba la miseria del lugar. Y sentada en el borde de esa cama, de espaldas a mí, estaba ella, mi madre. Su cuerpo, que yo recordaba lleno de una energía vibrante a pesar de su edad, ahora se veía pequeño y frágil. Estaba encorvada, sus hombros caídos en señal de derrota. Llevaba un vestido de flores descolorido que claramente no era suyo. Le quedaba grande y colgado de su delgada figura. Su hermoso pelo plateado, que siempre había sido su orgullo, peinado en un moño impecable, ahora estaba despeinado, opaco y sin vida. Miraba fijamente la pared desnuda, como si en sus grietas y manchas pudiera encontrar algún sentido a su situación. Me quedé paralizada en el umbral, con la mano todavía en el pomo de la puerta. Una oleada de dolor tan intenso me recorrió que me dejó sin aliento. Era una imagen sacada de una pesadilla, una profanación de todo lo que mi madre había sido. ¿Mamá? Mi voz fue un susurro, temerosa de romper el frágil silencio y descubrir que la mujer que tenía delante era solo una cáscara vacía. Se giró lentamente. Su movimiento fue lento, casi robótico. Al principio, sus ojos, antes tan chispeantes y llenos de vida, me miraron con una expresión vacía, sin reconocimiento. Fueron los segundos más largos de mi vida, pero entonces parpadeó y vi un destello, una pequeña chispa en la profundidad de sus pupilas. Una arruga de confusión cruzó su frente. —¿Vero? —Verónica, hija, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz era un hilo frágil y quebradizo, ronca por la falta de uso. En ese instante la parálisis se rompió. Corrí hacia ella y me arrodillé a sus pies, abrazando sus piernas. Apoyé mi cabeza en su regazo, y las lágrimas que había estado conteniendo, las lágrimas de rabia, de miedo y de dolor, finalmente se desbordaron en un torrente incontrolable. Lloré como no lo había hecho desde que era una niña, con sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Sentí su mano, fría y temblorosa, acariciar mi pelo. Ya, mija, no llores. ¿Por qué lloras? Levanté la cara, mis mejillas empapadas. Vine a verte, mamá, vine a sacarte de aquí. Ella me apartó suavemente, sus manos delgadas tomando mi rostro, sus pulgares limpiando torpemente mis lágrimas. Me miró de cerca y vi la lucha en sus ojos mientras intentaba conectar las piezas. Pero, ¿cómo supiste que estaba en este hotel? Regina me dijo que era un secreto. Unas vacaciones sorpresa para que descansara. Hotel. La palabra era una daga envenenada. Miré a mi alrededor, a las paredes sucias, a la manta raída sobre la cama, a la única bombilla desnuda que colgaba del techo. Mamá, mi amor, esto no es un hotel, dije, mi voz quebrada por la emoción. Su mirada siguió la mía, recorriendo la habitación como si la viera por primera vez con claridad. La confusión en sus ojos se transformó en una comprensión lenta y terrible. Vi cómo el miedo empezaba a apoderarse de ella. No,
Pero Regina me trajo. Dijo que era un lugar muy exclusivo. Dijo que tú estabas de acuerdo con todo. Firmé unos papeles. Ella dijo que eran para el seguro del viaje. Los papeles, el poder notarial. La habían engañado con una crueldad metódica, explotando su confianza ciega y su estado vulnerable. ¿Por qué Regina me hizo esto, Vero?, preguntó, su voz rompiéndose, sus ojos llenándose de lágrimas. Yo solo quiero ir a mi casa, quiero ver mi jardín, mi bugambilla. ¿Quién la está regando? No supe qué responder. ¿Cómo le explicaba que ya no tenía casa, que su amada bugambilla probablemente ya estaba seca? ¿Cómo le decía que la hija que adoraba la había despojado de todo y la había abandonado a su suerte en ese agujero miserable? Así que no dije nada. Simplemente me senté a su lado en la cama, la rodeé con mis brazos y la dejé llorar. Lloró por su casa, por su jardín, por la traición que apenas empezaba a comprender, por el miedo y la confusión que le embargaban. Y yo lloré con ella, lloré por su dolor, por mi ausencia, por la monstruosidad que llevaba mi misma sangre. Estuve con ella hasta que el llanto la dejó exhausta y se quedó dormida, su cabeza apoyada en mi hombro. La recosté con cuidado y la arropé con la manta delgada. Me quedé un rato observándola. Su rostro en sueños parecía más joven, pero estaba surcado por una pena infinita. Salí de la habitación en silencio. Al pasar junto a la oficina, vi a la encargada. Le dije que volvería por la mañana. Ella solo asintió sin interés. Llegué a mi coche de alquiler que había dejado aparcado en la calle principal. Me metí dentro, cerré la puerta y el mundo exterior desapareció. Y allí, en la oscuridad anónima de un coche en un pueblo extraño, me rompí. El dique que contenía mi dolor, mi ira y mi culpa se hizo añicos. Grité, un grito ahogado contra el volante. Lloré hasta que sentí que los ojos me ardían, hasta que solo salían de mi garganta jadeos secos. ¿Cómo pude permitirlo?, me susurré a la oscuridad. ¿Cómo pude dejarla sola con esa víbora? La imagen de mi madre, preguntando por su bugambilla, era una tortura. La culpa era un veneno y me estaba ahogando. Durante años me había distanciado para protegerme de la toxicidad de Regina, y en ese proceso había dejado a mi madre indefensa. Era mi culpa, mi maldita culpa. Me quedé allí, temblando, no sé por cuánto tiempo, pero a medida que las lágrimas se secaban, algo nuevo surgió de las cenizas de mi desesperación. Era una emoción fría, dura y afilada como un fragmento de obsidiana. Era la furia. Una furia pura, cristalina y sin adulterar. Se acabaron las lágrimas, se acabó la culpa. Se acabó ser la hija silenciosa y comprensiva. Regina había declarado la guerra a nuestra madre, y yo iba a asegurarme de que ella no solo la perdiera, sino que fuera aniquilada en el proceso. La furia, a diferencia del dolor o la culpa, es un catalizador. No te paraliza, te impulsa. Aclara la mente, destila los pensamientos hasta que solo queda el objetivo. Sentada en la oscuridad de ese coche, con el sabor salado de las lágrimas secas en mis labios, mi cerebro de arquitecta, entrenado para ver problemas y diseñar soluciones, se activó. El problema era Regina. La solución era su completa y absoluta demolición legal. No iba a ser una confrontación impulsiva. Gritarle a Regina por teléfono sería como intentar apagar un incendio con gasolina. Ella se alimentaba del drama. Era experta en tergiversar las emociones, en pintarse como la víctima de mi histeria. No, esta operación requería precisión quirúrgica.
Mi primer paso fue la recopilación de datos. Conduje hasta un café internet abierto 24 horas en el centro de Atlixco. El lugar olía a café quemado y a plástico recalentado. Durante las siguientes 3 horas me sumergí en la investigación. Busqué el nombre del notario que figuraba en el poder. Licenciado Humberto Benítez, notario público número 3 de Huamantla, Tlaxcala. Los resultados fueron reveladores. No había una página web oficial, solo menciones dispersas en directorios y un par de artículos en periódicos locales de hacía años. Pero lo más interesante lo encontré en foros de abogados. Varios comentarios anónimos lo describían como un notario flexible, alguien que podía agilizar trámites y que tenía una reputación de ser poco escrupuloso con las formalidades, especialmente si había una gratificación de por medio. Era el tipo de profesional que alguien que planea un fraude buscaría deliberadamente. Anoté su nombre y dirección. Luego investigué el asilo, el Refugio Dorado. Los resultados fueron aún más alarmantes. Encontré varias reseñas terribles en Google, escondidas bajo una calificación mediocre. Hablaban de negligencia, de falta de personal, de comida en mal estado. Una reseña, de hacía 6 meses, mencionaba una investigación de la Secretaría de Salud por condiciones insalubres. La fachada de Retiro se desmoronaba para revelar un almacén de ancianos. Guardé capturas de pantalla de todo. Mi segundo paso fue buscar artillería pesada. Yo no era abogada. Necesitaba a alguien que sí lo fuera, alguien que no se dejara intimidar, alguien que viera este caso no como una tragedia familiar, sino como una batalla que había que ganar. Recordé una conversación de hacía años. Un antiguo jefe en Monterrey, un hombre curtido en 1000 batallas corporativas, me había hablado de una abogada en Puebla que lo había representado en un litigio de tierras. La había descrito con una sola palabra: una tiburona. Dijo que era brillante, implacable y que no degustaba perder. Su nombre era Lucía Rivas. Encontré el sitio web de su despacho, Rivas y Asociados, Litigio Civil y Patrimonial. Era una página elegante y profesional. Encontré su número de móvil en la sección de contacto de emergencia. Eran las 3 de la mañana, pero la situación era una emergencia. Respiré hondo y marqué. Esperaba un buzón de voz, un mensaje grabado. Pero después de 2 tonos, una voz de mujer, nítida, despierta y directa, contestó: «Diga». «Licenciada Rivas, disculpe la hora. Mi nombre es Verónica Ríos. Tengo una emergencia familiar de carácter legal y me dieron su contacto». «¿Qué tan emergencia es, señorita Ríos?». Su tono era profesional, sin rastro de sueño o irritación. Le resumí los hechos en menos de 3 minutos, con la misma precisión con la que le describiría un informe técnico a un cliente. La casa vendida, el poder notarial con la firma falsificada, la cuenta bancaria vaciada, mi madre, de 70 años y con deterioro cognitivo, abandonada en un asilo insalubre. No hubo adornos, no hubo lágrimas, solo la fría y dura arquitectura del crimen de mi hermana. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír el leve tecleo de un ordenador. «Estoy en mi despacho. Venga a las 8 de la mañana. Traiga la copia de ese poder y cualquier otro documento que tenga», dijo finalmente. Y colgó. Esa mujer era mi tipo de persona. A las 8 en punto del sábado estaba sentada frente a ella. La licenciada Rivas era una mujer de unos 50 años, de pelo corto y canoso, vestida con un traje impecable. Sus ojos oscuros tenían una inteligencia penetrante que parecía ver a través de mí. Su oficina era un reflejo de ella, moderna, ordenada, sin un solo papel fuera de lugar. Le entregué la fotocopia.
La examinó bajo una lámpara de escritorio, usando una lupa de joyero que sacó de un cajón. «Usted mencionó que notó algo en la firma», comentó, su voz tranquila. «Sí», respondí. «Soy delineante de arquitectura. Es mi trabajo analizar líneas. La presión del trazo es demasiado uniforme. Mi madre, al firmar, siempre aligeraba el trazo al final de su apellido, un pequeño floreo casi imperceptible». Esta firma no lo tiene. Es un dibujo lento y cuidadoso, no una firma automática. Ella levantó la vista de la lupa y me miró. Por primera vez vi una leve sonrisa en sus labios. Buena observación. Un perito lo confirmará, pero esto nos da una base de ataque sólida. El fraude es evidente. Le conté todo con más detalle. Escuchó sin interrumpir, sus dedos volando sobre el teclado de su portátil. Cuando terminé, se reclinó en su silla. «Señorita Ríos, este es un caso del libro de texto de abuso de confianza, fraude y abuso de ancianos. El camino legal es claro. Mi primera acción será solicitar a un juez una orden para congelar la cuenta bancaria donde se depositó el dinero de la venta. Lo haremos hoy mismo. Segundo, iniciaremos el proceso para anular la venta de la propiedad. Tercero, solicitaremos su nombramiento como tutora provisional de su madre para poder sacarla de ese lugar de inmediato». Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. Por primera vez en 24 horas veía un plan. «Pero», añadió, y su mirada se volvió aún más aguda, «su hermana no se rendirá fácilmente. Intentará pintarla a usted como la mala. Necesitamos ser más inteligentes. Necesitamos tenderles una trampa para que se expongan ellos mismos». Una trampa, la misma palabra de don Pascual, pero ahora, en boca de esta mujer, sonaba a una promesa de justicia. «Estoy lista», dije, mi voz resonando con una nueva firmeza. «Haga lo que sea necesario». La licenciada Rivas sonrió. Una sonrisa fría, decidida y, para mí, increíblemente hermosa. «Excelente, porque esto no será bonito, pero le garantizo, señorita Ríos, que será definitivo». Los siguientes días se convirtieron en un ejercicio de paciencia estratégica y un autocontrol que no sabía que poseía. Mientras la licenciada Rivas se movía con una velocidad y precisión asombrosas en el laberinto de los juzgados, mi papel era el más tortuoso. Tenía que convertirme en actriz. Tenía que interpretar el papel de la hermana confundida, dolida y, lo más importante, derrotable. El lunes por la mañana, siguiendo las instrucciones de la abogada, le envié un mensaje de texto a Regina. Cada palabra fue cuidadosamente calibrada. «Regina, tenemos que hablar. Ayer fui a ver a mamá al refugio. Estoy muy confundida y dolida. No entiendo nada. Necesito que me expliques qué está pasando». La respuesta tardó 1 hora en llegar. 1 hora en la que me imaginé a Regina y Anselmo conspirando, diseñando su siguiente capa de mentiras. «Te dije que no fueras sola, Verónica. El lugar puede parecer un poco anticuado, pero las terapias y el cuidado son de primera. Mamá necesita tranquilidad, no que vayas a alterarla con tus dramas». La condescendencia era palpable. Leí el mensaje a la licenciada Rivas por teléfono. «Perfecto», dijo ella. «Ahora muéstrate débil. Hazle creer que te tiene donde quiere. Responde esto». Me dictó la respuesta, palabra por palabra. «Quizás tienes razón. Quizás estoy exagerando. Es que todo ha sido muy de repente. La venta de la casa, el retiro. Me siento excluida. Tal vez si me explicaras con calma el plan financiero que tienen para mamá, podría entenderlo. Por favor, Regina, estoy cansada de pelear. No quiero pelear más». Esa fue la carnada. Apelamos directamente a su ego,
a su arraigada creencia de que yo era la hermana ingenua, la que vivía en un mundo de líneas y ángulos, incapaz de comprender las complejidades de las finanzas y la vida real. La oportunidad de sentarme y sermonearme sobre su brillante estrategia para la vejez de mamá era un cebo demasiado delicioso para que lo ignorara. La respuesta llegó en minutos. Ok, pero estas cosas no se hablan por teléfono. Tenemos que vernos en persona. Yo te aviso cuándo y dónde. Había mordido el anzuelo. Mientras esperaba su siguiente movimiento, mi vida se dividió en dos. Por un lado, estaba la hija. Pasaba la mayor parte del día en el asilo con mi madre. Le llevaba comida casera en tuppers, sopas calientes y fruta fresca, para contrarrestar la basofia que le servían. Le leía el periódico, le ponía su música favorita en mi teléfono. Hablábamos de cosas triviales, del clima, de los vecinos. Pero noté que su mente estaba más clara. Estar lejos de la influencia tóxica de Regina parecía estar ayudándola. Por otro lado, estaba la estratega. Por las noches, en mi solitario cuarto de hotel, me convertía en la clienta de la licenciada Rivas. Hablábamos a diario. Me informó que había conseguido la orden judicial. La cuenta bancaria con el dinero de la venta estaba congelada. Regina y Anselmo aún no lo sabían. Cuando intentaran hacer un retiro grande, se encontrarían con un muro. La abogada también había presentado la solicitud de tutela y una audiencia fue fijada para la semana siguiente. Justo cuando empezaba a impacientarme, el miércoles por la tarde mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «Verónica, soy tu tía Delfina, la hermana de mi madre, la principal defensora de Regina, la matriarca de las Bai-Ki-Bai». «Hola, tía», respondí preparándome. «Tu hermana me dijo que estás en Puebla, causando problemas», empezó sin preámbulos. «Me contó que estás disgustada por lo de la casa. Verónica, tienes que entender. Regina ha hecho un sacrificio enorme cuidando a tu madre todos estos años mientras tú estabas muy cómoda en Monterrey. Tiene derecho a tomar decisiones. Lo hizo por el bien de Amparo. Deberías estar agradecida, no haciendo un escándalo». «Tía», dije, mi voz peligrosamente tranquila, «tú no sabes nada de lo que está pasando». «Claro que lo sé. Sé que siempre has tenido celos de tu hermana. Deja de ser tan egoísta y piensa en tu madre por una vez. Necesita paz, no una guerra entre sus hijas». «Te equivocas, tía. La guerra la empezó Regina. Yo solo la voy a terminar. Y cuando sepas toda la verdad, espero que recuerdes esta conversación». Colgué antes de que pudiera responder. La llamada me enfureció, pero también me sirvió. Confirmó que Regina estaba movilizando a la familia en mi contra, pintándome como la villana. Estaba construyendo su narrativa, lo que significaba que se sentía segura, perfecta. Al día siguiente, jueves, llegó el mensaje de Regina que estábamos esperando. «Anselmo y yo podemos verte mañana viernes a las 11 en punto. Hay un último asunto con la venta de la casa. Al parecer, el abogado del comprador encontró un pequeño problema en las escrituras y necesita una firma adicional de un familiar directo para poder liberar el pago final. Es una simple formalidad burocrática. Te vemos en su despacho, firmamos eso rápido y después nos vamos a comer y te explicamos todo con calma». Leí el mensaje y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Era increíblemente perfecto. En su avaricia y arrogancia nos estaban sirviendo en bandeja de plata el escenario, el pretexto y el momento. Creían que me estaban utilizando para asegurar su botín. No tenían la menor idea de que estaban confirmando su asistencia a su propia ejecución. Reenvié el mensaje a la licenciada Rivas. Su respuesta fue inmediata y escalofriante en su simplicidad. «Perfecto.
Diles que sí. La dirección de mi despacho será la dirección del abogado del comprador. La trampa está lista. Nos vemos mañana. Esa noche no dormí. No por nervios, sino por una extraña y lúcida calma. Repasé cada detalle del plan, cada posible escenario. Me miré en el espejo del baño del hotel. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía una víctima. Sus ojos tenían una dureza nueva, una determinación forjada en el fuego de la traición. La delineante de líneas precisas se había convertido en una estratega de demolición. Y estaba lista para empezar el trabajo. El despacho de la licenciada Rivas ocupaba la mitad del piso 15 de la torre de oficinas más alta de Puebla. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista panorámica de las cúpulas de Talavera y los volcanes a lo lejos. Era un lugar que susurraba poder, dinero y, sobre todo, control. Un agudo contraste con el desorden emocional que había definido mi vida familiar. Llegué a las 10:45. Don Pascual ya estaba allí, esperando en la recepción. Se había puesto su mejor traje, un anticuado pero impecable traje de lino. Se levantó al verme y me dio un apretón de manos firme. Su rostro estaba solemne, como el de un padrino de honor antes de una boda difícil. «¿Estás lista, hija?», preguntó en voz baja. «Más que nunca», respondí. La asistente de la abogada nos hizo pasar a la sala de juntas. Era una estancia impresionante, dominada por una larga mesa de cristal negro pulido que reflejaba el cielo como un estanque oscuro. 12 sillas de cuero negro la flanqueaban. En un extremo, la licenciada Rivas estaba de pie, mirando por el ventanal. Se giró al oírnos entrar. «Buenos días. Tomen asiento, por favor», dijo, su voz tranquila llenando el espacio. Nos indicó que nos sentáramos a su derecha. Sobre la mesa, frente a sus asientos, había 3 carpetas idénticas de cuero negro. ¿Nada más? La austeridad de la escena era más intimidante que cualquier muestra de desorden. Esperamos en silencio. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado y el latido de mi propio corazón. Miré a don Pascual. Estaba sentado muy erguido, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Parecía un viejo soldado preparándose para su última batalla. A las 11 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después, la puerta de la sala se abrió y la asistente hizo pasar a mi hermana y a su marido. Entraron como si fueran los dueños del lugar. Regina llevaba un traje sastre de color marfil que gritaba dinero nuevo. Unas enormes gafas de sol de diseñador descansaban sobre su pelo perfectamente peinado, y su bolso de marca se balanceaba en su brazo. Su rostro mostraba una expresión de aburrimiento indulgente. Anselmo la seguía, con un traje azul brillante que era un poco demasiado ajustado, su sonrisa de vendedor permanentemente fijada en su cara. Olía a una loción cara y a desesperación. «Vero, querida, qué puntual y qué lugar tan elegante», canturrió Regina, recorriendo la sala con la mirada. Su sonrisa se tensó visiblemente al ver a don Pascual. «Vaya, don Pascual, qué sorpresa». «¿Usted también vino a firmar algún papelito?». Su tono era condescendiente, tratando de reducirlo a un viejo chocho e irrelevante. «Estoy aquí como amigo de la familia y testigo, Regina», respondió él, su voz grave y firme, sin dejarse intimidar. Anselmo ignoró a don Pascual y se dirigió a mí, extendiendo una mano que se sentía ligeramente húmeda. «Verónica, qué bueno verte». «Bueno, acabemos con esta formalidad lo antes posible, que tengo una reserva para comer en el mejor lugar de la ciudad y celebrar». Dirigió su sonrisa falsa a la licenciada Rivas. «Usted debe ser la licenciada Montero, del despacho del comprador. Un placer. Soy Anselmo Villa».
La licenciada Rivas no se levantó, ni siquiera extendió la mano. Simplemente los observó con una expresión neutra, dejando que la mano de Anselmo quedara suspendida en el aire por un segundo incómodo antes de que él la retirara. «Tomen asiento, por favor», dijo, su voz cortando la falsa cordialidad como un cuchillo. Se sentaron frente a nosotros, al otro lado de la vasta mesa de cristal. La distancia física entre nosotros parecía simbolizar el abismo emocional que nos separaba. Colocaron sus portafolios de piel sobre la mesa, listos para un trámite que creían que sería rápido y beneficioso. La licenciada Rivas dejó que el silencio se alargara, un movimiento de poder calculado. Dejó que su arrogancia se evaporara en la atmósfera controlada de la sala, reemplazada por una creciente incomodidad. Regina empezó a moverse nerviosamente en su silla. Anselmo carraspeó. Finalmente, la abogada juntó las manos sobre la mesa. Gracias por su puntualidad. Sin embargo, antes de empezar, debo aclarar un pequeño pero fundamental malentendido. Hizo una pausa, asegurándose de tener su completa atención. Yo no soy la licenciada Montero, y no soy la abogada de ningún comprador. La sonrisa de Anselmo se desvaneció. «Disculpe, entonces, ¿quién es usted y qué es esta reunión?» «Mi nombre es Lucía Rivas», dijo, y su nombre pareció tener un peso propio en la sala. «Soy la representante legal de la verdadera y única propietaria de la casa que ustedes intentaron vender de manera fraudulenta, la señora Amparo Ríos, su madre». Dejó caer las últimas 2 palabras como si fueran piedras. El cambio en la habitación fue sísmico. Fue como si una onda de choque invisible hubiera barrido la sala, llevándose todo el aire. El rostro perfectamente maquillado de Regina se descompuso, pasando del bronceado artificial a un blanco ceniciento. Anselmo se quedó con la boca entreabierta, sus ojos moviéndose de la abogada a mí y de vuelta, su cerebro de estafador tratando frenéticamente de procesar la nueva y terrible realidad. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma?, balbuceó Regina, su voz perdiendo todo su aplomo. Se giró hacia mí, sus ojos desorbitados. «Verónica, ¿qué demonios significa esto? Te dije que te lo iba a explicar todo». La miré directamente a los ojos, sin pestañear. «Y yo te creí, Regina», respondí, mi voz saliendo con una calma que me sorprendió. Pero luego visité a mamá. La visité en esa celda a la que tú y tu marido llaman Refugio Dorado. El rostro de Regina se contrajo en una mueca de ira. «Ese lugar es excelente. Siempre tienes que ser tan dramática y exagerada». «Silencio», ordenó la licenciada Rivas, y su tono fue tan autoritario, tan final, que Regina se cayó de golpe, como una niña regañada. «A partir de este momento», continuó la abogada, inclinándose ligeramente hacia adelante, «ustedes 2 van a escuchar. Y cuando yo termine, solo entonces ustedes hablarán. Pero les doy un consejo profesional. Elijan cada una de sus palabras como si su libertad dependiera de ellas, porque de hecho, así es». Abrió la primera de las 3 carpetas negras. La trampa se había cerrado con un chasquido metálico, y las presas, por primera vez, se dieron cuenta de que no había escapatoria. El pánico puro y animal en sus ojos era el comienzo de mi justicia. La licenciada Rivas sacó una hoja de la primera carpeta y la deslizó con un movimiento suave y deliberado sobre la superficie de cristal negro. El papel parecía brillar bajo las luces halógenas del techo. «Esta», comenzó, su voz resonando en el silencio absoluto de la sala,
Es la piedra angular de su pequeño castillo de naipes. Y, como verán, es una piedra falsa. Era un informe de varias páginas, engrapado en la esquina superior izquierda con el sello del Colegio de Peritos Calígrafos del Estado de Puebla. Este es un informe pericial que solicitamos con carácter de urgencia. Compara la firma que aparece en el poder notarial que ustedes utilizaron para la venta de la casa con 15 muestras de la firma auténtica de la señora Amparo Ríos, obtenidas de documentos oficiales de los últimos 20 años, su credencial de elector, su pasaporte, contratos antiguos, el testamento de su difunto esposo. La conclusión del experto es inequívoca. Y me permitiré leerla textualmente. Se puso unas gafas de lectura. La firma cuestionada presenta evidentes signos de haber sido ejecutada de manera lenta y vacilante, con una presión de escritura no natural y una falta total de la espontaneidad y dinamismo presentes en las firmas auténticas. Se concluye, con un grado de certeza científica del 99%, que la firma es una falsificación, probablemente ejecutada mediante un método de imitación por calco o dibujo a mano alzada. Levantó la vista del papel. En términos que ustedes puedan entender, es un fraude burdo, y la falsificación de documentos públicos es un delito federal. Anselmo tragó saliva con fuerza. El sonido fue obscenamente alto en el silencio. Regina miraba el informe como si fuera una serpiente a punto de morderla. ¡Eso es mentira! ¡Es ridículo!, tartamudeó, su voz una octava más alta de lo normal. ¡Mamá lo firmó delante de mí, en su sano juicio! «¿En su sano juicio?», replicó la abogada sin inmutarse, su tono cargado de ironía. «Qué interesante que mencione eso». Abrió la segunda carpeta. Dentro había una tablet. La encendió y la giró sobre la mesa para que ellos pudieran verla con claridad. La pantalla se iluminó, mostrando la interfaz de un reproductor de video. Tocó el icono de play. La imagen era granulada, pero clara. Era la grabación de la cámara de seguridad de un banco. La fecha y la hora eran visibles en la esquina superior, el día exacto en que habían sacado a mi madre de su casa. La cámara enfocaba a un sonriente matrimonio en el mostrador de un gerente, Regina y Anselmo. Se les veía entregando unos papeles. Luego, la cámara cambió a otra toma, sobre la caja. Se veía a Regina recibiendo varios fajos gruesos de billetes de $100. La cámara hizo un zoom sobre su rostro mientras metía el dinero en su bolso de diseñador. Su expresión no era la de una hija preocupada cumpliendo con un trámite. Era la expresión de alguien que acaba de ganar la lotería. Pura, codiciosa euforia. «Tenemos 5 videos como este», explicó la licenciada Rivas con una calma letal mientras el video se repetía en un bucle silencioso. «De 5 sucursales bancarias diferentes en un lapso de 48 horas. Vaciaron la cuenta de ahorros de toda una vida de su madre, una cuenta en dólares que ella mantenía como su seguro para la vejez. Curiosamente, el vaciado de cuentas se completó el mismo día que la ingresaron en el Refugio Dorado, un lugar cuya mensualidad, según nuestra investigación, es irrisoria en comparación con las cantidades que ustedes retiraron». Hizo una pausa. Un juez podría interpretar esto como un patrón deliberado de despojo y ocultamiento de activos, ¿no creen? Anselmo parecía haberse encogido en su silla. Su cara tenía un tono verdoso, pero Regina, acorralada, explotó. «Era el dinero de mi madre. Teníamos derecho. Ella siempre quiso que lo tuviéramos. Estábamos invirtiendo en nuestro futuro, en el futuro de sus nietos», gritó, sus palabras tropezando unas con otras. Fue entonces cuando don Pascual habló.
Su voz era tranquila, pero tenía el peso de una vida de rectitud. No se dirigió a la abogada, sino directamente a Regina. «Yo hablé con tu madre una semana antes de que te la llevaras, Regina», dijo, y sus ojos tristes la miraron por encima de sus lentes. «Y ella me dijo que estaba muy tranquila porque tenía esos ahorros». Me dijo, y recuerdo sus palabras exactas: «Con esto sé que nunca seré una carga para mis hijas. Mi Verónica trabaja tanto, no quiero que ella tenga que preocuparse por mí cuando yo ya no pueda valerme por mí misma». ¿Te suena eso a que quería que lo invirtieras en tu futuro? El golpe fue devastador. La mención de mi nombre, la prueba del amor y la preocupación genuina de mi madre por mí pareció romper algo dentro de Regina. Su rostro se descompuso, su argumento de buenas intenciones hecho añicos. Pero la licenciada Rivas aún no había terminado. Abrió la tercera y última carpeta. «Finalmente», dijo, sacando una serie de fotografías en color impresas en papel de alta calidad y esparciéndolas sobre la mesa de cristal como si fueran cartas de una mano ganadora. Eran las fotos que yo había tomado con mi celular. La habitación miserable, las paredes manchadas, la comida de aspecto vomitivo en una bandeja de plástico. Y la última foto, la más terrible, un primer plano del rostro de mi madre, dormida, con una enorme mancha de humedad en el techo, justo encima de su cama. Estas son las condiciones reales del spa de lujo donde abandonaron a su madre de 70 años, una mujer que, según el informe médico que ya solicitamos, presenta un cuadro de deterioro cognitivo que la hace extremadamente vulnerable, concluyó la abogada, su voz ahora dura como el granito. Así que recapitulemos. Tenemos falsificación de documentos públicos, fraude bancario y abuso, negligencia y abandono de un adulto mayor vulnerable. La Fiscalía del Estado estaría absolutamente encantada de tener un caso tan bien documentado. Las penas de prisión, se los aseguro, son considerables. El silencio que siguió fue total, absoluto. La arrogancia, las mentiras, la fachada de superioridad de Regina y Anselmo, todo se había derrumbado, dejando al descubierto a dos delincuentes patéticos y asustados. Regina me miró entonces, sus ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de rabia pura. Y entonces pronunció las palabras que pusieron el último clavo en el ataúd de nuestra relación. «Tú tienes la culpa de todo esto», siseó, su voz temblando de un odio visceral. «Con tu vida perfecta y ordenada en Monterrey, siempre juzgándonos desde tu pedestal. Tú no tienes idea de lo que es luchar cada día solo para mantener las apariencias. ¡Tú nos obligaste a hacer esto!». No respondí. Simplemente la miré, y por primera vez en mi vida no sentí el pinchazo del dolor ni la amargura de la injusticia. Solo sentí una inmensa, liberadora y definitiva lástima. La acusación de Regina, tan retorcida y egoísta, quedó suspendida en el aire viciado de la sala. Era el último y patético intento de una narcisista por desviar la culpa, por reescribir la historia para que ella siguiera siendo la víctima. Pero en esa sala, frente a las pruebas irrefutables, sus palabras eran solo ruido blanco. La licenciada Rivas dejó que la acusación se extinguiera por sí sola y luego, con una calma exasperante, dijo: ¿Hemos terminado con el melodrama, señora Villa? Porque si ya ha terminado de culpar a otros por sus decisiones criminales, podemos pasar a la parte constructiva de esta reunión, la parte en la que ustedes dos deciden el curso del resto de sus vidas.
Para que quede claro, tienen exactamente 2 opciones. Se puso de pie, un movimiento fluido y elegante, y caminó lentamente hacia el gran ventanal. Se quedó de espaldas a nosotros, por un momento, su silueta recortada contra el cielo azul de Puebla. El gesto era teatral, sí, pero increíblemente efectivo. Dominaba el espacio, dominaba la situación. Opción 1, dijo, girándose de nuevo hacia ellos, su voz ahora desprovista de toda emoción. Yo tomo mi teléfono. Hago una sola llamada al fiscal de distrito, quien, por cierto, ya está esperando mi llamada y tiene un resumen preliminar de este caso. Le entrego estas 3 carpetas. Él emitirá una orden de arresto contra ustedes 2 antes de que termine el día. Serán detenidos. Probablemente pasarán la noche en los separos. Serán procesados. Con la abrumadora cantidad de pruebas que tenemos, el juicio será un mero trámite. Serán declarados culpables. Hizo una pausa, dejando que la imagen se formara en sus mentes. Señor Villa, dijo, dirigiéndose directamente a Anselmo. Una rápida investigación sobre usted revela un historial de empresas fallidas y al menos 2 demandas civiles por fraude. Un juez no será indulgente. Usted probablemente recibirá la pena máxima. Señora Villa, continuó, girándose hacia mi hermana, usted, como hija de la víctima, quizás reciba una sentencia ligeramente menor, pero aún así estamos hablando de años en una prisión estatal. Su reputación, esa que tanto se esfuerzan por mantener, quedará hecha cenizas. Sus amigos les darán la espalda, perderán todo. Pude ver a Anselmo tragar saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Regina se había encogido en su silla, su rostro una máscara de terror. La palabra prisión había hecho añicos su burbuja de impunidad. Y luego, continuó la abogada, su voz bajando un tono, volviéndose casi conversacional, lo que la hacía aún más amenazante. Está la opción 2. Regresó a la mesa y, de su portafolio, sacó un documento grueso, encuadernado en espiral, y lo colocó en el centro de la mesa, exactamente entre ellos 2. Este es un acuerdo extrajudicial. Es su única y exclusiva salida de este desastre que ustedes mismos crearon. Y quiero ser absolutamente clara. Sus términos no son, bajo ninguna circunstancia, negociables. Anselmo, como si estuviera en trance, extendió una mano temblorosa y acercó el documento. Empezó a hojearlo, sus ojos moviéndose rápidamente, su respiración agitada. Permítanme resumir los puntos más destacados, para que no haya confusiones, dijo la licenciada Rivas. Primero, firmarán una confesión de hechos detallada, admitiendo la falsificación del poder notarial y el retiro indebido de los fondos. Este documento no se presentará a las autoridades, a menos, claro está, que violen cualquiera de los otros términos de este acuerdo. Piénsenlo como nuestra póliza de seguro contra futuras estupideces de su parte. Segundo, rescindirán de manera inmediata e irrevocable el contrato de compra-venta de la casa de la señora Amparo. Mi despacho ya ha contactado al comprador. Es un hombre decente que se horrorizó al conocer la situación. Ha aceptado retirarse del trato sin penalizaciones, siempre y cuando se le devuelva su depósito, cosa que haremos con los fondos que ustedes van a devolver. Tercero, en un plazo no mayor a 24 horas, transferirán la totalidad del dinero que robaron de las cuentas de la señora Amparo hasta el último centavo a una nueva cuenta fiduciaria que hemos abierto esta mañana.
La única administradora y beneficiaria de esa cuenta será mi clienta, la señorita Verónica Ríos, como tutora legal de su madre. Y cuarto, y el punto más importante, dijo la abogada, clavando su mirada directamente en Regina, firmarás un documento de renuncia voluntaria a todos tus derechos filiales y de tutela sobre tu madre. No podrás tomar ninguna decisión legal, médica o financiera en su nombre, nunca más. No podrás visitarla, llamarla o contactarla de ninguna manera sin la autorización expresa y por escrito de Verónica. Legalmente, para tu madre, a partir de hoy, dejarás de existir. Regina ahogó un sollozo. No, no puedes hacerme eso. Es mi madre, gimió. Su última carta era la del sentimentalismo. Tuviste la oportunidad de ser una hija, respondí, mi voz tranquila pero cortante como el vidrio. La perdiste el día que la dejaste pudriéndose en ese asilo. La abogada ignoró por completo la interrupción. Tienen exactamente 10 minutos para leer y firmar. Si en 10 minutos no lo han hecho, procederé con la opción 1. Su tiempo empieza a correr. Ahora. Se sentó, cruzó los brazos y miró su elegante reloj. El único sonido en la sala era el discreto tic-tac del segundero y la respiración entrecortada de mi hermana. Vi a Anselmo leyendo el acuerdo, su rostro una máscara de pura derrota. Le susurró algo a Regina con urgencia. Ella negó con la cabeza, llorando en silencio. Él le volvió a susurrar, esta vez con más fuerza, señalando con el dedo una de las cláusulas. Finalmente, con un movimiento brusco y resignado, Anselmo tomó la pluma y firmó en todos los espacios indicados. Empujó el documento hacia Regina. Ella lo miró, luego me miró a mí, sus ojos suplicando algo. ¿Perdón? ¿Piedad? Que yo ya no tenía para darle. Con la mano temblando tanto que apenas podía sostener la pluma, garabateó su nombre. La licenciada Rivas tomó los documentos, los revisó página por página y asintió. Una sabia decisión. Se levantó, señalando el final de la reunión. Les sugiero que abandonen la ciudad de Puebla, por un largo tiempo. Dudo que sean bienvenidos aquí de nuevo. Se levantaron como dos fantasmas, sus cuerpos desprovistos de la arrogancia con la que habían entrado. Caminaron hacia la puerta. Al pasar a mi lado, Regina se detuvo. No me miró. Miró un punto vacío en la pared detrás de mí. «Te odio», susurró, su voz rota por el llanto y el veneno. «Lo sé», respondí sin mirarla, «pero a diferencia de ti, Regina, yo sí amo a nuestra madre. Y eso, al final, es lo único que importa». Y entonces se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos, y con ese sonido sentí cómo el peso de 30 años de injusticias, de ser la segunda, la invisible, la seria, se levantaba de mis hombros para siempre. No perdimos ni un solo minuto. La tinta de las firmas apenas estaba seca cuando la licenciada Rivas ya estaba al teléfono con su asistente dándole instrucciones precisas. Con el acuerdo firmado y notariado esa misma tarde y con la renuncia explícita de Regina a sus derechos, la abogada pudo presentar una moción de emergencia ante un juez de lo familiar. A las 5 de la tarde, un mensajero llegó a la oficina con la orden judicial. Se me concedía la tutela provisional de Amparo Ríos, con efecto inmediato. El documento oficial, con sus sellos y firmas, se sentía pesado y poderoso en mis manos. Era más que un papel, era una declaración de victoria, un escudo y un arma. Por primera vez en mi vida tenía el poder legal e incuestionable de proteger a mi madre. El viaje de regreso al Refugio Dorado fue surrealista.
El sol de la tarde, que en mi primer viaje había parecido triste y gris, ahora parecía bañar el paisaje con una luz de esperanza. Ya no sentía la ansiedad ni el miedo que me habían atenazado. Sentía una calma helada, una determinación enfocada. Iba a una misión de rescate. Cuando entré al asilo, la misma mujer de rostro agrio estaba en el mostrador, pintándose las uñas con un esmalte de color chillón. El olor a quitaesmalte se mezclaba con el hedor a desinfectante. Levantó la vista, su expresión de aburrimiento transformándose en una de desdén al reconocerme. «¿Otra vez usted? Ya le dije que la señora no puede recibir más visitas hoy». «Está descansando». «No he venido de visita», anuncié, mi voz resonando en el vestíbulo silencioso. «Vengo a llevarme a la señora Amparo Ríos, permanentemente». Se rió, una risa corta y desagradable. «Ah, ¿sí? Pues va a necesitar la autorización por escrito de su hija, la señora Regina Villa. Son las reglas». «No», respondí, colocando la orden judicial sobre el mostrador con un golpe seco que hizo que su frasco de esmalte se tambaleara. «No la necesito. Las reglas acaban de cambiar. Yo soy su tutora legal ahora, y usted va a hacer que una enfermera empaquete sus pocas pertenencias de inmediato. Estaré esperando en su habitación». La mujer tomó el documento con desgana, pero a medida que sus ojos recorrían el lenguaje legal y los sellos oficiales, su rostro cambió. El color desapareció de sus mejillas y su boca se abrió ligeramente. Su actitud pasó de la insolencia al servilismo obsequioso en menos de 10 segundos. «Sí, señora. Por supuesto, señora. Enseguida, señora». «Mis disculpas. No lo sabía», balbuceó, levantándose de un salto y corriendo hacia el pasillo. Caminé hacia la habitación 12 con paso firme. Al pasar por las puertas entreabiertas, volví a ver a los otros residentes. Sus miradas perdidas se fijaron en mí. Un anciano delgado me hizo un leve asentimiento con la cabeza. Una mujer me sonrió con una sonrisa desdentada. Se habían dado cuenta de que algo inusual estaba pasando. Era como si mi presencia hubiera roto la monotonía de su resignación, introduciendo una posibilidad que quizás habían olvidado, la de que alguien viniera a rescatarlos. Me sentí culpable por poder salvar solo a una persona de ese lugar. Cuando entré en la habitación, mi madre estaba despierta, sentada en la silla de plástico, mirando por la ventana enrejada. «Mamá», dije suavemente para no asustarla, «nos vamos a casa». Se giró y al verme, una sonrisa genuina, la primera que le veía en días, una sonrisa que llegó hasta sus ojos, iluminó su rostro. «¿De verdad, hija? ¿Nos vamos de este hotel tan feo?» «Sí, mamá, de verdad». «Para siempre». Una enfermera de aspecto nervioso llegó con una bolsa de plástico negra y empezó a guardar las pocas prendas de ropa y objetos personales de mi madre. Mientras lo hacía, yo ayudé a mi madre a ponerse un suéter de lana suave que le había traído. Era de su color favorito, el azul lavanda. Cuando salimos de la habitación, la ayudé a caminar por el pasillo. Íbamos despacio. Al pasar por la recepción, me detuve y me dirigí a la encargada, que ahora nos miraba con ojos de cordero. «Para que lo sepa», dije en voz alta y clara, para que cualquiera que escuchara se enterara. «Una agencia estatal de protección de adultos mayores se pondrá en contacto con ustedes muy pronto. Les sugiero que empiecen a limpiar». La mujer palideció visiblemente. El aire fresco del exterior nunca se sintió tan bien. Ayudé a mi madre a subir al coche. Mientras le abrochaba el cinturón de seguridad, ella me tomó la mano. «Gracias, mija», susurró. «Sabía que vendrías». Y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada recuerdo doloroso, cada momento de furia. Todo me había llevado a ese instante. Condujé alejándome de ese lugar de pesadilla, con mi madre a mi lado,
y no miré atrás. Los meses que siguieron fueron como la lenta y gradual reconstrucción de una casa después de un terremoto. Los cimientos de nuestra vida habían sido sacudidos, pero ahora, ladrillo a ladrillo, estábamos construyendo algo nuevo, algo más fuerte. La licenciada Rivas, fiel a su palabra, fue una fuerza de la naturaleza. Con una eficiencia implacable, supervisó la anulación del contrato de venta de la casa. El comprador, un hombre decente, se retiró sin problemas una vez que su depósito le fue devuelto. La casa de Puebla fue puesta de nuevo en el mercado, esta vez de manera legítima, y se vendió en menos de un mes por un precio considerablemente más alto del que Regina había aceptado. El dinero, junto con los fondos recuperados de las cuentas bancarias, fue depositado en un fideicomiso blindado, diseñado para garantizar el cuidado y el bienestar de mi madre por el resto de su vida. Regina y Anselmo, como era de esperar, se desvanecieron. Me enteré por don Pascual que habían vendido sus muebles y se habían ido de Puebla de la noche a la mañana, dejando tras de sí un rastro de deudas y rumores. Nunca intentaron contactarme. Eran fantasmas, ecos de una vida pasada que ya no tenía poder sobre mí. Una tarde recibí la llamada que sabía que llegaría. Era mi tía Delfina. Su voz, normalmente llena de una autoridad matriarcal, sonaba vacilante. «Verónica, sobrina, he estado escuchando cosas terribles. Don Pascual me contó. ¿Es verdad lo que dicen que hizo Regina?» «Sí, tía, es verdad», respondí con calma. Hubo un largo silencio. Pude oírla respirar. «Lo siento», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo siento mucho, Verónica. Yo no lo sabía». «La defendí. Dios mío, la defendí». «Lo sé, tía», dije, y para mi sorpresa no sentí rencor, solo un cansancio infinito. «Pero ahora ya lo sabes». Fue la última vez que hablamos del tema. La dinámica familiar había cambiado para siempre. Las lealtades ciegas se habían hecho añicos contra la dura roca de la verdad. Mi vida se reajustó en torno a una nueva prioridad, mi madre. La llevé a Monterrey y, después de una búsqueda exhaustiva, encontré el lugar perfecto. Se llamaba la Casa del Sol. Y era exactamente eso, una hermosa villa de estilo colonial, rodeada de jardines exuberantes y patios llenos de sol. Las habitaciones eran luminosas y espaciosas, y el personal trataba a los residentes con una mezcla de profesionalismo y un cariño genuino que me conmovió. La ayudé a instalarse. Compramos muebles nuevos, ropa bonita. Colgué sus cuadros favoritos en las paredes y puse sus fotos familiares en la mesita de noche. Al principio estaba desorientada, pero poco a poco empezó a florecer. La visitaba cada 2 días. A veces la encontraba en la clase de pintura, con las manos manchadas de óleo y una sonrisa de concentración. Otras veces estaba en el invernadero, cuidando de las plantas. El director del centro me dijo, con una sonrisa, que se había autoproclamado la guardiana de las bugambillas. Había encontrado su propósito de nuevo. Su memoria seguía siendo un laberinto. Había días en que me contaba historias de mi padre con una claridad asombrosa. Había otros días en que me confundía con una de sus hermanas. Pero la ansiedad, el miedo que había visto en sus ojos en aquel asilo, eso había desaparecido por completo. Una tarde, mientras estábamos sentadas en un banco del jardín, ella se giró hacia mí de repente, con una lucidez que me sorprendió. «¿Sabes, Verónica?», dijo, tomando mi mano. «Tú siempre has sido la fuerte, la que se parece a mí». A veces, las mujeres fuertes tenemos que tomar decisiones muy difíciles para proteger a los que amamos. No supe si se refería a mí,
a ella o a una verdad universal sobre las mujeres de nuestra familia. Pero en ese momento sentí que me había dado su bendición, su absolución. Le apreté la mano y nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles. La tormenta había pasado, y en la calma que dejó a su paso, por fin habíamos encontrado la paz. Ha pasado un año de calma, de reconstrucción silenciosa. Mi vida ha encontrado un equilibrio que nunca antes había conocido. Mi trabajo en el despacho de arquitectura sigue siendo mi pasión, un refugio de lógica y creatividad. Pero ya no es mi única identidad. Ahora también soy, plena y orgullosamente, la hija de mi madre. Hace un mes llegó una carta a mi departamento. No tenía remitente, pero reconocí al instante la caligrafía inclinada y llena de florituras de Regina. Durante un largo momento me quedé mirándola, sopesando la posibilidad de tirarla a la basura sin abrirla. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de un cierre definitivo, me pudo. La abrí. La carta no era una disculpa, era una obra maestra de autocompasión y manipulación. Páginas y páginas detallando sus desgracias. Anselmo la había dejado por una mujer más joven, estaba llena de deudas, trabajaba en una tienda. Culpaba a la mala suerte, a la economía, a Anselmo e implícitamente a mí. Entre líneas leí la verdadera razón de la carta. Quería dinero. La última frase era una joya de la perversidad narcisista. Sé que cometí algunos errores, pero la sangre llama y sigo siendo tu única hermana. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón el perdón que Dios nos enseña. Leí la carta una vez, sin sentir ni una pizca de la antigua rabia o del antiguo dolor. Simplemente sentí nada. Era la historia de una extraña. Doblé el papel cuidadosamente, lo metí de nuevo en el sobre y lo tiré al contenedor de reciclaje. El perdón, me di cuenta, no era algo que yo pudiera darle. El perdón es para aquellos que muestran remordimiento, y en su universo, Regina era incapaz de sentirlo. Esta tarde estoy aquí, sentada en un banco del jardín de la Casa del Sol. Es sábado. Mi madre está a mi lado, mostrándome con orgullo los nuevos brotes de una de sus orquídeas. Está tranquila, su mente está en un lugar apacible. A veces me llama por mi nombre, a veces me llama por el de mi tía, pero siempre me sonríe con un amor que ya no se siente frágil, sino sereno. El sol calienta mi piel y el aire huele a tierra húmeda y a jazmín. Es una escena de una paz casi perfecta, una paz que tuve que construir sobre las ruinas de la familia en la que nací. Sostengo mi teléfono y miro una foto que nos tomamos la semana pasada. En ella, mi madre y yo estamos sonriendo. No es la sonrisa forzada de las viejas fotos familiares, sino una sonrisa genuina. No somos la imagen de una familia perfecta, sino la de dos supervivientes. A veces, en la quietud de la noche, las dudas intentan colarse. La sociedad, la cultura, todo nos dice que la familia es sagrada, que los lazos de sangre son inquebrantables. Nos enseñan que debemos perdonar, comprender, mantener la paz a cualquier precio. Yo elegí otro camino. Elegí la justicia por encima de una paz falsa, la protección por encima de un perdón inmerecido. Para salvar a mi madre, tuve que declararle la guerra a mi propia hermana y arrasar con todo a mi paso. Tuve que destruir a mi hermana para salvar a mi madre. Díganme ustedes, ¿hice lo correcto?